Grand Theft Auto es una de las franquicias jugables más importantes en la historia de los videojuegos, creada por Rockstar North con la salida de su primera entrega para octubre de 1997. Con la salida de la primera entrega, GTA 1 estableció los cimientos de la franquicia al introducir un enfoque innovador en el diseño de juegos, combinando la libertad del mundo abierto con una temática criminal. Aunque los videojuegos se encontraban como tal en el inicio de su auge, para la sociedad del siglo XX las tramas criminalísticas constantemente eran trasladadas hacia el cine, con múltiples obras destacadas que fundaban un interés por la audiencia de experimentar estos sucesos de una forma más interactiva. Bajo esta tendencia, Grand Theft Auto fue uno de los primeros videojuegos que, para fines del siglo XX, generaron controversia y comenzaron a sentar una base de jugadores en torno a diferentes cuestiones como la influencia importante que se le daba al mundo abierto, la linealidad en las misiones y el enfoque en la temática criminal. Tal como su nombre lo dice, Gran Robo de Auto, el concepto del videojuego era simple. Los jugadores asumían el papel de un personaje delictivo que participa en diversas actividades ilegales como robos, asesinatos y otros delitos, mientras se sumergen por un extenso mundo abierto. Aunque el nombre de la franquicia se refiere al robo de automóviles, los juegos en sí abordan una amplia gama de actividades delictivas y exploran temas relacionados con la criminalidad, la sociedad y la cultura popular. El éxito inicial y la capacidad de la serie para evolucionar y adaptarse a las cambiantes tendencias de la industria ocasionaron que para los 2000 el género de los videojuegos en torno al mundo criminal fuese una tendencia continua que se expandió más allá de una sola desarrolladora franquicia. Lo que parecía hecho solamente para el arte y el cine se trasladó radicalmente a las consolas, donde los jugadores podían tomar su control y cometer hechos ilegales que satisfacieran la idea de formar parte de este amplio mundo de una manera narrativa. El radical éxito y proyección del género de los mundos abiertos combinado con lo criminalístico abrió la puerta para que varios otros desarrolladores decidieran echarle un ojo al trabajo de Rockstar e intentar de alguna manera crear sus narrativas y mundos ficticios en torno a una base fundamentada por Grand Theft Auto. La primicia para los 2000 tenía un objetivo claro: intentar en algunos casos alcanzar o mejorar la base jugable que el género de los mundos abiertos criminales podían ofrecer a los jugadores sedientos por estas narrativas. El avance tecnológico, el interés de varias empresas en torno a las grandes cifras que manejan los juegos de este tipo, ha hecho que muchas obras de la televisión o del cine decidan embaucarse en estos mundos virtuales para readaptar sus narrativas. Sin embargo, también hay otras desarrolladoras que plasmaron su interés en el género, desarrollando su propia versión del mundo abierto con una narrativa alejada de lo referenciado y acercándose más a la creación de su propia identidad. Vinculando estos dos arqueotipos, los jugadores han etiquetado en general los juegos que tienen una tendencia similar a GTA como clones. Sin embargo, es importante aclarar que la etiqueta clon no siempre implica falta de originalidad o calidad. Muchos juegos que se consideran clones de GTA pueden tener sus propias características únicas, historias interesantes y mecánicas de juego distintivas. Sin embargo, la influencia de GTA a menudo es evidente en aspectos como la estructura del mundo abierto y las actividades delictivas que se pueden realizar en el juego. Sin mucho más que aclarar, en el video del día de hoy veremos 5 videojuegos clones de GTA que cumplieron su propósito. Scarface The World is Yours. Scarface The World is Yours es un videojuego desarrollado por Radical Entertainment y publicado por Vivendi Games, lanzado el 2006 para PlayStation 2, PC, Wii y Xbox. Inspirado en la película Scarface de 1983, dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Al Pacino, este juego presenta una interpretación única y expansiva del universo del famoso narcotraficante Tony Montana. Scarface The World is Yours transporta a los jugadores a la deslumbrante ciudad de Miami en la década de 1980, una época conocida por su exuberancia y decadencia. Cada rincón de esta ciudad virtual está meticulosamente diseñado para reflejar la estética vibrante y colorida de la década, desde los rascacielos que se alzan hacia el cielo hasta las playas bañadas por el sol. El mundo abierto invita a los jugadores a sumergirse en una recreación auténtica y envolvente de los Miami de los años 80. La atención al detalle en la representación de la arquitectura, los vehículos y la moda de la época contribuye a una experiencia visualmente interesante. La narrativa del juego es una secuela directa a la película Scarface, comenzando con el inolvidable tiroteo en la mansión donde termina la película original. Tony Montana, interpretado por Al Pacino, acaba con todos los hombres dentro de su mansión, pero es obligado a escapar de la misma dado que se encuentra rodeado de los hombres de Sosa. Al conseguir escapar con éxito y su mansión ser destruida, se da por entendido que el imperio Montana, por el que tanto había trabajado, había caído. Es por eso que Tony, bajo sus contactos e influencia en la ciudad, tiene que trabajar nuevamente en levantar su imperio, así mismo que planificar su camino de venganza contra Sosa. La jugabilidad del juego es un equilibrio cuidadoso entre acción, estrategia y exploración del mundo abierto. Haciendo el papel de Tony Montana, los jugadores tienen la tarea de reconstruir su imperio criminal. Esto implica participar en operaciones de tráfico de drogas, expandir la red de negocios y enfrentarse a bandas rivales.
La compra y mejora de propiedades, así como la toma de decisiones estratégicas, añaden capas de profundidad a la experiencia. En el juego, los jugadores pueden recurrir al soborno como una estrategia para evitar enfrentamientos con las fuerzas del orden. Esto les permite mantener un perfil bajo y continuar con sus actividades ilegales sin atraer demasiado la atención policial. Cada decisión impacta en el desarrollo del juego, proporcionando una sensación de agencia y consecuencia que sumerge aún más a los jugadores en el mundo del crimen organizado. El sistema de combate es una experiencia que combina la destreza con armas de fuego, la agresividad del combate cuerpo a cuerpo y la implementación de tácticas estratégicas. La violencia se integra de manera natural en la narrativa, añadiendo un nivel de realismo y urgencia a la historia. La variedad de armas disponibles y las habilidades de combate mejorables ofrecen a los jugadores la oportunidad de personalizar su estilo de juego, ya sea enfrentándose a enemigos con fuerza bruta o abordando las situaciones con astucia táctica. Scarface The World Your ha sido elogiado por su fidelidad a la película original, la jugabilidad sólida y la representación auténtica de la década de 1980. Aunque no alcanzó grandes cifras de algunos de sus contemporáneos, el juego ha perdurado en el tiempo como un tesoro para los fanáticos de la película y aquellos que buscan una experiencia inmersiva en el mundo del crimen organizado. Su legado se encuentra en su capacidad para expandir y enriquecer el universo de Tony Montana en el medio interactivo, ofreciendo una perspectiva única de la icónica historia. En tiempos donde la mayoría de adaptaciones a obras audiovisuales pasadas suelen ser muy criticadas, Scarface The World Is Yours logra con éxito su cometido, manteniendo de forma respetuosa el legado que la película original ha dejado en sus seguidores. Saints Row. Saints Row emerge como una serie de videojuegos de mundo abierto inicialmente concebida como una respuesta directa al éxito de la franquicia GTA. Desarrollado por Volition y publicada por THQ, la serie se lanzó por primera vez en el 2006 con la intención declarada de competir en el género de acción y crimen organizado. La serie Saints Row nació con la ambición de ofrecer a los jugadores una alternativa fresca y competitiva a GTA. Con los medios constantemente especulando acerca de este proyecto de Volition, y 2 años después de la salida de GTA San Andreas, Saints Row tenía su primera entrega en el mercado. La trama transporta a los jugadores a la ficticia ciudad de Stillwater, un entorno urbano de Michigan en los Estados Unidos. La ciudad se presenta como un mundo abierto expansivo, permitiendo a los jugadores explorar diversos vecindarios, participar en actividades secundarias y sumergirse en un entorno que refleja la estética urbana de la época. La historia sigue al protagonista, un miembro recién reclutado de los Saints, una banda callejera que busca expandir su territorio en la ciudad. La historia evoluciona a medida que el jugador sube en la jerarquía de los Saints y enfrenta desafíos de las bandas rivales. La jugabilidad de Saints Row comparte la fórmula de los mundos abiertos, donde los jugadores pueden participar en una variedad de misiones, desde enfrentamientos armados hasta carreras de autos y actividades relacionadas con la banda. Una característica destacada es el robusto sistema de personalización que permite a los jugadores modificar la apariencia de su personaje, vehículos y propiedades. Esta libertad de elección añade una capa adicional de inmersión y conexión con la narrativa, ya que el jugador puede moldear la experiencia de juego según sus preferencias. En términos de recepción, la primera entrada de la serie Saints Row fue bastante bien recibida por los críticos de videojuegos, los cuales sintieron que el mismo, aunque carecía de originalidad, mejoraba varios aspectos que la serie Grand Theft Auto no había abordado de momento. Fue nominado a 3 premios, vendiendo 2 millones de copias para la única consola donde se lanzó, el Xbox 360. El éxito de la primera entrega llevó al equipo de Volition a ponerse a trabajar en una secuela o continuación que mejorara varios aspectos o expandiera la ciudad. El éxito de Saints Row lo llevó a tener 2 entregas posteriores, lanzadas correspondientemente en el 2008 y la otra en el 2011. Ambas continuaban la premisa del mundo abierto, así como que expandían la historia de los Saints. Sin embargo, para la entrega del 2011 ya se comenzaba a dejar en claro que Saints Row tomaría un camino diferente al de su origen, y es que si bien el género del juego continuaba centrándose en el mundo del crimen, cada nueva entrega comenzaba a agregar más sátira y muchas cuestiones poco realistas que lo acercaban a un juego de mundo libre levemente fantasioso. Pese al avance tecnológico y las complejidades en tiempos de desarrollo, Saints Row expandía su universo en torno al modo en línea y sus contenidos descargables. Habiendo podido encontrar una identidad propia con el lanzamiento de Saints Row 4, la franquicia a día de hoy se puede considerar que pudo acabar con su debut en 2022, el cual recibió críticas mixtas y llevó a que, al no ser financieramente rentable, en 2023 su desarrollo a la Volition acabara siendo cerrada. Con 5 entregas continuas en un lapso de 17 años, quizás no fue el rival para GTA, pero sí una alternativa para quienes buscaban algo más satírico a lo que Rockstar tenía en su serie principal. Los Simpsons Hit and Run. Participando en esta lista como uno de los clones más reconocidos por la comunidad de jugadores, Los Simpsons Hit and Run es un videojuego lanzado en el año 2003 para PlayStation 2, GameCube, Xbox y PC. El videojuego fue desarrollado por Radical Entertainment y publicado por Vivendi Games. Tal como su nombre lo dice, se basa en la comedia animada estadounidense de Los Simpsons, y es la 22ª entrega de la serie de los videojuegos de Los Simpsons. El juego sigue a la familia Simpson y su amigo Apu como testigos de muchos incidentes extraños que ocurren en Springfield,
cámaras de seguridad, camionetas misteriosas y un sabor nuevo y mejorado del popular refresco Buzz Cola que causa locura. Tomando el asunto en sus propias manos, descubren numerosos secretos impactantes y pronto se dan cuenta de que estos incidentes forman parte de una conspiración alienígena más grande causada por Kang y Kodos. El juego se centra principalmente en la exploración y las misiones, donde los jugadores a menudo compiten con enemigos e interactúan con personajes secundarios en misiones cronometradas. El juego también presenta muchos elementos que se encuentran en juegos de rol, como mundo explorable y tareas secundarias. A pesar de que los Simpsons Hit and Run se consideren como un clon de GTA, hay varios aspectos en su dinámica jugable que lo distinguen de otras entregas similares. Uno de los más claros es que el videojuego se realizó para un público más general, donde la dinámica principal es la conducción por sobre el andar a pie. Aunque se nos presenta una adaptación de Springfield en el videojuego, la mayoría de este mapa nos permite interactuar si estamos en un vehículo, destacándose en algunas ocasiones localizaciones icónicas de la serie televisiva. Lo que lo distingue como un juego de estilo GTA y no como un juego de carreras promedio es su intento de agregar mecánicas que puedan permitirle relacionarse con el catálogo de juegos del crimen que comenzaban a aparecer en la época, como GTA 3. Un ejemplo claro es la presencia de violencia en el mismo, pero de una forma nada realista, enfocándose en que los peatones o NPC que rodean el mapa sean posibles de golpear, pero sin consecuencias como la muerte, rasgo de golpes, ni mucho menos sangre. Adicional a esto, si intentas romper las reglas e intentas recurrir a la violencia contra los NPC, obtendrás un nivel de búsqueda de la policía del juego que irá por ti en cuanto lo requiera. A pesar de que la crítica experta no fue amable con el juego por su repetición en torno a la base de misiones, los jugadores y fanáticos de la serie lo mantienen como un sacrilegio con el tiempo que consiguió vender en su momento 3 millones de copias. Los Simpsons Hit and Run es probablemente la versión más para todo público que verás alguna vez en tu vida si buscas una experiencia menos violenta de un GTA. True Crime. True Crime es probablemente uno de los competidores más interesantes de la década de los 2000 por el dominio del género de los mundos abiertos criminales. Con el lanzamiento de GTA 3 para el 2001, muchos videojuegos se lanzaron al mercado en búsqueda de mejorar el trabajo hecho de la primera entrega base de Rockstar Games. Es aquí como uno de los tantos videojuegos mencionados en el video nace de la mano de Lux Flox, quien sería el primer desarrollador. Lux Flox colaboraría con Activision en varios proyectos, y True Crime Street of Los Ángeles fue uno de los juegos más notables producidos por el estudio. El equipo de desarrollo trabajó arduamente para capturar la esencia de Los Ángeles y ofrecer una experiencia auténtica de mundo abierto con elementos de acción policial. La trama sigue al detective Nick Cage mientras investiga una serie de crímenes en Los Ángeles. La narrativa se centra en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción policial, combinando elementos de acción, conducción y exploración. Los jugadores pueden participar en tiroteos, enfrentamientos cuerpo a cuerpo, persecuciones de vehículos y actividades policiales. A pesar de esto, la conducción de vehículos es una parte esencial de la experiencia, permitiendo a los jugadores explorar Los Ángeles de una manera dinámica. A medida que los jugadores avanzan, tienen la oportunidad de mejorar las habilidades de Nick Kang y personalizar su equipo y armamento. Adicional a esto, las decisiones éticas y las acciones del jugador afectan la historia y la relación de Nick Kang con otros personajes. Esta característica de toma de decisiones añade rejugabilidad y permite a los jugadores influir en el curso de la narrativa. A diferencia de GTA, aquí no existe el nivel de búsqueda, pero es reemplazado por un sistema de karma que influye en el desarrollo de la historia. El karma varía según la actitud que el protagonista tenga contra los criminales, al estilo de ser un policía bueno o malo. También puedes revisar sospechosos de forma aleatoria y arrestarlos si encuentras algo. La primera entrega de esta serie se lanzó para el 2003, disponible para las consolas de PlayStation 2, GameCube, PC y Xbox. True Crime Street of Los Ángeles recibió críticas mixtas, elogiando su mundo abierto, historia intrigante y variedad de mecánicas, pero también señalando problemas técnicos y de ejecución. A pesar de ello, el juego dejó un impacto significativo y sentó las bases para su secuela que no tardaría en llegar sino 2 años después. Antes de pasar con su secuela, hay que mencionar que el primer juego de la serie vendió 2 millones de copias. Con esto en cuenta, la secuela se lanzaría para el 2005 con un nombre ahora de True Crime New York City. La trama seguiría ahora a Marcus Reed, un ex delincuente convertido en detective mientras se sumerge en el crimen organizado de Nueva York. La crítica tuvo opiniones divididas sobre el juego, pero haciendo más evidente comercialmente su masivo fracaso, vendiendo solo 72.000 copias en sus primeras 2 semanas. Debido al contundente fracaso comercial del juego, Activision dejó cualquier plan futuro para un juego de True Crime. Sin embargo, hacia fines del 2007, United Front Games se acercó a Activision para desarrollar un juego de mundo abierto para consolas de próxima generación establecido en Hong Kong y no relacionado con True Crime. A pesar de que Activision no quería arriesgarse con un videojuego desconocido para el mercado, acabarían renombrando el proyecto como Sleeping Dog. Sleeping Dog se lanzaría para el año 2012 para PlayStation 3 y Xbox 360. La historia trata de Wei Chen, un policía encubierto que busca infiltrarse en una de las triadas más grandes de Hong Kong. Con esta entrega, la jugabilidad cambiaría por completo con respecto a sus predecesores,
donde uno de estos cambios es que el sistema de karma sería reemplazado por el nivel de búsqueda y la historia no cambiaría según tus acciones. Puedes atacar y contraatacar a varios oponentes cuerpo a cuerpo de forma continua, hacer parkour, utilizar tu vehículo para embestir o abordar a otros y utilizarlo como proyectil contra otros vehículos o personas. Con GTA 4 como un emblema de referencia para la época, Sleeping Dogs supo revalidar a True Crime con un videojuego que estuviera a la altura, recibiendo críticas bastante favorables para esta única entrega. A pesar de esto, el juego vendería únicamente 1.75 millones de copias, lo que radicalmente llevó a Activision a abandonar la marca comercial de True Crime, abandonando también el género de videojuegos de esta índole temporalmente. A pesar de esto, True Crime es uno de los videojuegos más recordados de la década de los 2000, compartiendo un lugar por lo menos con su primera entrega como uno de los más vendidos para la PlayStation 2. Watch Dogs. Watch Dogs es quizás una de las últimas series de videojuegos con tendencia al mundo abierto en torno al mundo criminal. Desarrollado por Ubisoft, su primera entrega se lanzó para el 2014 con claras intenciones de insertarse en el mercado que Rockstar Games ya había instaurado y dominado con la salida de GTA V. Sin embargo, su premisa es algo diferente. La primera entrega de Watch Dogs lleva a los jugadores a una versión futurista de Chicago, donde la ciudad está conectada a un sistema central conocido como STOs. La trama sigue a Aiden Pierce, un hacker experto en búsqueda de venganza después de un evento trágico. La historia se centra en el control de la información y la manipulación de la red STO para alcanzar objetivos personales, explorando temas de ética y vigilancia. Watch Dogs ofrece una amplia variedad de mecánicas de juego, desde el hackeo y sigilo hasta acción intensa y persecuciones. La capacidad de controlar dispositivos electrónicos en el entorno agrega una capa estratégica a las misiones y actividades del juego. Adicional a esto, la conducción de vehículos es una parte fundamental del juego, permitiendo a los jugadores recorrer las calles de Chicago con cada entorno con su propia identidad visual y desafíos específicos. El juego presenta un sistema de elección del camino de historia, donde las mismas tienen un impacto en el personaje y en la percepción pública de Aiden Pierce. La moralidad y decisiones éticas del jugador influyen en la narrativa, proporcionando un sentido de agencia y responsabilidad. El juego adopta un estilo visual futurista con efectos visuales realistas y detallados. Watch Dogs generó una gran anticipación antes de su lanzamiento, y, aunque recibió críticas mixtas en cuanto a la ejecución de algunas de sus promesas iniciales, tuvo un impacto significativo en sus ventas, vendiendo 10 millones de copias en las múltiples plataformas en las que se lanzó. El juego se consideró un éxito masivo para Ubisoft, lo que llevó a tener una secuela para el 2016. Esta secuela traslada a los jugadores a la soleada San Francisco, en donde a diferencia del tono más oscuro del primer juego, Watch Dogs 2 presenta una versión más colorida y vibrante de la ciudad. El mundo abierto se enriquece con la diversidad de barrios, iconos culturales y una representación digital de la bahía de San Francisco. La trama sigue a Marcus Holloway, un joven activista, mientras se une a un grupo de hackers de SDEC para luchar contra un sistema STO 2.0 y la corporación corrupta Bloom. La narrativa se enfoca en la liberación de la información y la resistencia contra la vigilancia masiva, llevando a los jugadores a una aventura más humorística y satírica. Naturalmente, el videojuego superó en varios aspectos a su primera entrega, siendo mucho mejor recibido por la crítica general y vendiendo en el lapso de 4 años 10 millones de copias, lo que se considera un éxito comercial a medias, considerando la primera entrega lo había conseguido en solo un año. A pesar de que Ubisoft decidiera priorizar otros proyectos para el post de Watch Dogs 2 como Far Cry 6, la desarrolladora lanzaría un último juego para esta serie, Watch Dogs Legion. Watch Dogs Legion se lanzaría para las mismas consolas que sus predecesores para el 2020, transportando a los jugadores a una versión futurista de Londres. El mundo abierto presenta una representación detallada de la ciudad, ahora bajo un sistema de vigilancia más avanzado. En este caso, la trama se centra en Death Deck, ahora una versión más desafiante que nunca. La innovación clave es la capacidad de reclutar y jugar como cualquier NPC del juego, cada uno con su propia historia, habilidades y voz. El hackeo sigue siendo el núcleo central de la experiencia. Contrario a sus primeros lanzamientos, Legion recibió críticas mixtas por parte de los expertos, pero se consideró un éxito comercial, vendiendo en su primer mes 2 millones de copias. En conclusión, Watch Dogs emerge como una alternativa intrigante en el género del mundo abierto, ofreciendo una experiencia que se diferencia notablemente con GTA, pero permite tener narrativas y funciones en torno a un mundo y tramas futuristas. Aunque comparten similitudes superficiales como la exploración de entornos urbanos y la participación en actividades delictivas, las diferencias fundamentales entre ambas franquicias hacen de Watch Dogs una propuesta distintiva que abre expectativas por sobre si podrá alcanzar un nuevo nivel a futuro si Ubisoft decide continuar con esta premisa. El presente de los sandbox en estos tiempos es algo muy interesante que permite abrir la imaginación de los desarrolladores y jugadores en torno a cómo se pueden adaptar una base jugable para llevarlo a algo más allá de lo pensado. En el video del día de hoy abordamos algunos de estos denominados clones de GTA,
evidenciando en su mayoría cómo este género tuvo su punto álgido por los 2000, pero que Rockstar Games ha sido la única en poder capitalizar el interés de los jugadores con sus continuos lanzamientos. La expectativa en torno a la siguiente entrada de la serie Grand Theft Auto habrá pensar sobre si estamos cerca de encontrarnos con el videojuego de mundo abierto más completo de la historia, pensando en las probabilidades y años invertidos en un proyecto de este calibre. Muchos videojuegos han pasado dejando su identidad propia a los jugadores y quizás estemos cada vez más cerca de encontrar la experiencia definitiva que capitalice cada una de estas identidades en un solo juego. Sin mucho más, les agradecería si me apoyaran con su pulgar arriba, además de suscribirse si son nuevos en el canal, para no perderse el próximo contenido que se vaya a ir subiendo. Así que ya saben, yo fui Sebastián Cage y los veo en el próximo video.